El 1 de enero la Iglesia celebra la solemnidad de María, Madre de Dios. Y este título, María, Madre de Dios, para algunos suena un tanto repulsivo. Algunos se rasgan las vestiduras diciendo, ¿cómo es posible que se diga que Dios, que no tiene origen, tiene una madre? Esto sería un absurdo y estaría poniendo a María como la gran diosa que incluso da a luz al Dios creador. Eso es lo que algunos parecieran creer de este título, María, Madre de Dios. Para poder entender el por qué la Iglesia denomina a María de este modo, la Theotokos, la Madre de Dios, hay que remontarnos un poco en la historia y poder entender los conflictos cristológicos que se dan en el momento. Es decir, que este título de María realmente nunca buscó el realzar a María, el honrar, el homenajear a María, sino por el contrario, el cuidar que la naturaleza de Cristo como Dios no tuviese mengua, no se minimizara como se estaba haciendo por ese momento. Recordemos que inicialmente la discusión sobre la divinidad de Jesús la propuso Arrio, este personaje que señalaba que Cristo no era Dios. Y esto hizo que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de las Escrituras, cuando se daban estas pugnas como la que se dio en Antioquía, que se tuvo que convocar al concilio en Jerusalén, la Iglesia ha entendido que esta es la forma de solventar estas pugnas doctrinales que en su seno amenazan división. Por tanto, la Iglesia en el 325 convoca a un concilio donde se censura esta herejía de Arrio que decía que Jesús no era Dios. Basado en las Escrituras, la Iglesia termina regalándonos estas proclamas sobre el Señor, donde se nos dice que Jesús es Dios de Dios, lumen de lumen, luz de luz, deum verum de deo vero, Dios verdadero de Dios verdadero, genitum non factum, engendrado, no creado, consubstantialem patri, de la misma naturaleza del Padre. Et est natus ante omnia secula. Él nació antes de todo lo creado. Como dice San Juan, ¿no? Al principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces esas pugnas que existían en la cual se trataba de disminuir la naturaleza de Cristo, herejía que hoy se ha retomado y algunas denominaciones hoy no creen en la divinidad de Jesús, la Iglesia tuvo que censurarlas en este concilio de Nicea en el 325. Años después hubo una pugna, los macedonianos que discutían la naturaleza divina del Espíritu Santo. La Iglesia convoca también a concilio, el de Constantinopla en el año 381, y se nos regalan estas proclamas también basadas en las Escrituras, donde se nos dice que el Espíritu Santo es Dominum et vivificantem, Señor y dador de vida. Qui locutus est per profetas, quien habló por los profetas. Qui pater et filo que procedit, que procede del Padre y del Hijo, como dice el Apocalipsis, que del trono del Cordero y de Dios un río de agua viva mana, que representa al Espíritu Santo, procediendo del Padre y del Hijo. Qui cum Pater et filo que simula adoratur et conglorificatur, y con el Padre y con el Hijo merece una misma adoración y gloria. La Iglesia desde tempranos años del cristianismo, cuando estas pugnas se estaban dando sobre la divinidad de Jesús, sobre la divinidad del Espíritu Santo, en concilio asistida por el Espíritu Santo, deja en claro cuál es la doctrina ortodoxa y censura entonces estas otras ideas como herejía. El arrianismo, que disminuía a Jesucristo y no lo llevaba a la categoría de Dios como dicen las Escrituras, es censurado como herejía. Luego los macedonianos también son catalogados como herejes por no reconocer la divinidad del Espíritu Santo. Pero tiempo después va a surgir Nestorio, y aquí es donde quiero que se ponga atención por qué surge el nombre de María, Madre de Dios. Porque Nestorio planteaba una doctrina conocida también como el dificismo, según la cual en Jesucristo había dos naturalezas. Efectivamente las hay, la naturaleza humana y la naturaleza divina, como había quedado en claro ya en los concilios anteriores de Nicea y de Constantinopla, ¿no? Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero esas dos naturalezas están unidas, dice la Iglesia, siempre lo ha definido como la unión hipostática del Señor. ¿Qué decía Nestorio? Que esas dos naturalezas
eran perfectamente divisibles y casi que Jesús podía actuar como hombre y como Dios, como si estas dos naturalezas no estuviesen unidas en la persona de Cristo, sino separadas. ¿Qué pasa? Que cuando Nestorio planteaba esto, disminuía de una u otra manera a la naturaleza de Jesucristo. Es por esto que la Iglesia convoca al Concilio de Éfeso en el año 431. Ya en el año 430 el Papa de la época, el Papa Celestino, había censurado a instancias de Cirilo de Alejandría, quien se dio a la lucha de desenmascarar esta herejía de Nestorio. El Papa Celestino entonces declara hereje la postura de Nestorio y en el 431 se convoca al Concilio de Éfeso y aquí es donde surge la expresión la Theotokos, la Madre de Dios, precisamente para dejar en claro que cuando Jesús se encarna en el seno virginal de María, no deja de ser Dios. Cuando nosotros decimos que María no es madre de Dios, sino solo de Jesús, estamos de una u otra manera desconociendo la grandeza de la encarnación. Porque efectivamente Jesús, como dice Juan, en el principio era la palabra, el verbo eterno de Dios, el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios y el verbo se encarnó entre nosotros en el seno de María. Cuando el verbo se hace carne en el seno de María, el verbo no deja de ser el verbo eterno. No es que simplemente el cuerpo de un hombre se está formando en María y se trata simplemente del cuerpo del Jesús humano. No. Mientras Jesús va creciendo en el vientre de María, a los 3 meses, a los 6 meses, ese feto, ese embrión, ese bebé, es Dios Hijo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada en el seno de María Santísima. Por tanto, cuando María da a luz, el niño al que adoran los Reyes Magos, al que le llevan incienso, que justamente significa el tributo que a Dios se le da, es ese niño Dios Hijo, que nace del seno de María, que es amamantado por María, que es cuidado por María, es su madre, es la Theotokos, la madre de Dios. No podríamos decir que se trata simplemente de la madre de la naturaleza humana de Jesús. Algunos, y aquí me voy a referir a Tim Staples, que se trata de un ex pastor protestante convertido al catolicismo, que tiene un libro que se llama He aquí tu madre. Esas palabras de Jesús en la cruz, cuando nos regala en la persona de Juan a María Santísima como madre de la iglesia, y como nos las muestra también el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando se nos habla que el enemigo del cual Dios decía que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, esa serpiente, ese enemigo, dice que despechado contra la mujer se fue a perseguir el resto de los hijos de la mujer. ¿Quiénes son el resto de los hijos de la mujer? Los que hacen la voluntad de Dios y cumplen los mandamientos de Jesús, dice el texto. Entonces Tim Staples, que hace referencia a un debate que él observaba entre un apologista protestante y el padre Mix Padua, un jesuita, precisamente sobre la maternidad divina de María. Él ahí hace un símil muy interesante que cuenta que vio en ese debate en el que el sacerdote le explicaba a este apologista protestante por qué efectivamente es necesario llamar a María Madre de Dios para no menguar la naturaleza divina de Jesucristo. Y se pone el ejemplo lo que ocurre con los seres humanos. ¿Qué aporta nuestra madre a nuestra formación en su vientre? Podríamos decir que el gameto de la madre, cuando se une con el gameto del padre y se forma el cigoto, y viene toda la transmisión de los cromosomas y empieza el feto, el embrión y demás, todo esto que se va creando en el seno materno, podríamos decir que la madre aportó al cuerpo del niño, al cuerpo del bebé. Pero la madre no ha aportado en lo absoluto a la infusión del alma de ese bebé. Por tanto, diríamos entonces que nuestra madre es solo madre de nuestro cuerpo y no madre de nuestra alma. No, nuestra madre es madre de nuestra persona, porque somos un todo compuesto de cuerpo y de alma. Por tanto, María es madre de Dios, del Dios Hijo, porque su naturaleza humana y su naturaleza divina no se escindieron al momento de la encarnación. Jesús, el Dios Hijo, se encarna y en la carne no deja de ser Dios. Dice San Pablo, Jesús siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, antes se anodanó a sí mismo tomando la condición de esclavo. Pero siendo Dios, tomó la condición de hombre sin perder la condición de Dios. Entonces Jesús verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. De modo que decir María, Madre de Dios, es una gran verdad que
ocultarla, que quitarla, que eliminarla, lo que hace es destruir nuestra cristología y lo que pensamos sobre Cristo. Por tanto, en el 431 la iglesia en el concilio de Éfeso declaró a María la Theotokos, Madre de Dios, repito, para acabar con esas herejías que desnaturalizaban la esencia de Jesús poniéndolo como un semidios. Entonces, estas posturas tuvo la iglesia que entrar a hacer la censura correspondiente para declarar la ortodoxia de la doctrina. Y es más, ya para finalizar, las mismas escrituras nos dan cuenta de esto. Nosotros aceptaríamos que hoy estas denominaciones que no creen que Jesús es Dios nos digan que María no es madre de Dios, justamente porque no creen que Jesús es Dios. Pero el silogismo es claro: si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, luego entonces María es madre de Dios. Es un silogismo que no admite ninguna discusión. Pero más allá de eso, las escrituras en el Evangelio de San Lucas nos dejan claro que el mismo Espíritu Santo dice de María, Madre de Dios. Cuando vemos que María visita a su prima Santa Isabel y llega y saluda, dice la escritura que Isabel quedó llena del Espíritu Santo ante el saludo de María, ¿no? E Isabel, llena del Espíritu Santo, va a decir: ¿de dónde acá que la madre de mi Kyrios, Señor, Dios, de dónde acá que la madre de mi Kyrios venga a verme? Kyrios es la palabra que cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, o sea, la Septuaginta, la palabra Adonai, con la cual los hebreos significaban a Dios, al Señor Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, los griegos van a adoptar la palabra Kyrios, que es la que aquí va a estar utilizando Lucas, diciendo que Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a María, la madre de mi Kyrios, la madre de mi Señor. Y es que al versículo siguiente de que Isabel dice esto, vuelve a utilizar la palabra Kyrios para que no quede duda, diciendo: feliz tú la que has creído que las promesas de mi Kyrios se cumplirían en ti. Cuando dice primero las promesas, las palabras de mi Kyrios se cumplirían, está diciendo las palabras de Dios se cumplirían. Y antes ya le había dicho de cuando acá que la madre de mi Kyrios, o sea, de mi Señor, de mi Dios, venga a verme. Por tanto, la misma escritura en boca de Isabel, llena del Espíritu Santo, para que no quede duda, declara y proclama a María como madre de mi Kyrios, madre de mi Señor, madre de mi Dios. Si creemos que Jesús es Dios, como las escrituras nos lo revelan, no hay ninguna razón para objetar que María sea madre de Dios. Por supuesto, no la madre desde la eternidad, porque Cristo es el verbo eterno del Padre, la madre en el tiempo desde que Jesucristo se encarnó. Por tanto, María es madre de Dios desde el momento mismo de la encarnación, y eso no admite duda. Ahora, ¿esto por qué lo planteamos? Primero, para disipar todas estas objeciones falaces que se construyen y que, pretendiendo atacar a María, lo que terminan haciendo es desnaturalizar la persona misma de Jesucristo. De tal manera que esta verdad, más que engrandecer a María, lo que hace es dejar a salvo la naturaleza divina de Jesús desde antes de la creación y que permaneció incólume desde su encarnación en adelante. Dicho lo anterior, hoy se nos presenta a María como la Theotokos, como la Madre de Dios, también para entender que es Madre nuestra. El Señor Jesucristo en la cruz nos la regala en la persona de Juan, diciéndole a Juan: he ahí tu madre, en representación nuestra. Ahí está nuestra madre. Y es una madre amorosa, una madre abnegada, una madre que está atenta a las necesidades de sus hijos. Miremos si no cuando Jesús hace el primer milagro en las bodas de Caná, a instancias de quién hace el Señor ese primer milagro, a instancias de su madre, de María. Y dice claramente Jesús que no era su hora. No era la hora de obrar el milagro, no era la hora de actuar. Y sin embargo, por la petición de su madre, actúa y contraría a Jesús lo que tenía presupuestado, que no era su hora. A instancias de su madre, Jesús obra el milagro. Por tanto, lo que quiero señalar con este ejemplo de las bodas de Caná es, uno, el hecho de que María está atenta a las necesidades de la humanidad. Si estuvo atenta a las necesidades de una pareja que quedó sin vino por la vergüenza que podían tener frente a los invitados, que se trataría de un hecho relativamente menor, ahora cuánto más María no está atenta a las necesidades reales y profundas del ser humano, de sus hijos. Por tanto, María sin duda esas necesidades las pone a los pies de nuestro Señor, a los pies de Jesús, que es quien obra el milagro.
María obra como una intercesora. Algunos protestan por el hecho de que María obre como intercesora, como en efecto nos lo muestran las escrituras con este pasaje de las bodas de Caná, porque se van al pasaje de Timoteo donde se habla de que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo el Señor. ¿Y quién ha dicho que María se está poniendo como mediadora entre Dios y los hombres al punto de dar la vida para la reconciliación del hombre con el Padre? El único que ha mediado en esa reconciliación por su sangre fue Cristo. Y de eso es lo que habla Timoteo, es el único mediador. Pero versículos anteriores claramente nos está diciendo, Pablo también allí en la misma carta a Timoteo nos está diciendo que conviene que unos oremos por otros. Y esa es la intercesión. Si entre nosotros oramos unos por otros, ora por mi mamá que está enferma, ora por mi papá que está sin trabajo, ora por mi hermano que sufrió un accidente, y pedimos entre nosotros la intercesión, con cuánta más razón la intercesión entre aquellos que ya gozan de la visión beatífica de Dios y están con Él alegrándose día y noche, más aún su Santísima Madre. El libro de los Reyes nos dice que cuando Betsabé, la madre del rey Salomón, fue a visitarlo y hacerle una petición, Salomón mandó que pusieran un trono a la derecha de él para que se sentara su madre. Pues si Salomón, siendo un hombre, y que ese era el lugar por la tradición judía al que se sentaba la madre del rey, ¿con cuánta más razón no tendrá la Santísima Virgen el lugar que nuestro Señor ha querido darle también en su reino, para que estas peticiones nuestras, dificultades nuestras, sean llevadas ante el Cordero, ante Jesucristo? Nos dicen las Escrituras también en el Apocalipsis que las oraciones de los santos estaban en las copas de estos que ya gozaban de la presencia de Dios y que estaban como un perfume, como incienso agradable a Dios. Ellos llevan nuestras oraciones. Con cuánta más razón las copas que María Santísima de nuestras oraciones lleva a su Hijo el Señor no son aceptadas por Jesucristo nuestro Señor, si vienen justamente como petición de su Santísima Madre. El Señor dice claramente que Él no es un Dios de muerto, como dicen algunos, es que María está muerta. No, están en un grave error, decía el Señor. Están en un grave error. María vive ante los ojos de su Hijo, vive en presencia de su Hijo, y como San Pablo también nos lo dice, ahora vemos como en un espejo, pero cuando llegue aquel día veremos tal cual Él nos ve, tal cual Él nos ve. Y por tanto María ve tal cual el Señor nos ve. Y es la razón por la cual nuestras peticiones sin duda son llevadas ante ella, para que ella se sume e interceda también ante el Señor por nuestras necesidades. Por tanto, la Iglesia en su sabiduría nos pone este primer día del año civil a María para que nos acompañe a lo largo del año, para que esté con nosotros cuidándonos, protegiéndonos. Y es la razón por la que creemos en esta poderosa intercesión de María Santísima, que no mengua ni le quita a la mediación de Jesucristo el Señor, que fue el único que entregó su vida por nosotros. Por tanto, como lo hizo el apóstol Juan, que llevó a María a su casa, acojamos también a la Madre del Señor como Madre nuestra, llevémosla a nuestro hogar, honrémosla como la Madre de Dios que es, como la Madre de Jesucristo el Señor que es, y pongamos también en sus brazos nuestras peticiones para que ella las sepa llevar a los pies de su Hijo. María Santísima adora a Dios, María Santísima adora a su Hijo el Señor, María Santísima glorifica a Dios, glorifica a su Hijo el Señor, y nosotros honramos a la criatura más excelsa creada por Dios, porque eso es María, una criatura de Dios, pero el Señor la ha querido vestir y la ha llenado con su gracia, como le dijo el ángel al visitarla, Jaire que jaritomene, es decir, alégrate, llena de gracia, salve, como se saludan a los reyes, así el ángel saludó a María, salve que jaritomene. Así nosotros también entendemos que María es la Madre de Dios, que merece también nuestra honra, que merece también nuestra alabanza, pero que la adoración es solo a nuestro Dios, como lo proclamamos en el credo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios, uno y trino. Pero también María ocupa un lugar privilegiado, como lo muestra el día de Pentecostés, donde María junto con los apóstoles esperaban la venida del Espíritu Santo, y María siempre como modelo en medio de la iglesia, acompañándola. Eso creemos, que María acompaña a la iglesia, ora por sus hijos, intercede por sus hijos, y es la razón por la cual nosotros este 1 de enero la iglesia nos sitúa a María como Madre de Dios, para entender que con su manto cubre a toda la humanidad y está atenta también a las necesidades de sus hijos. Ponemos nuestras necesidades en manos de María Santísima, confiando en que ella las lleva a los pies de su Hijo nuestro Señor.
Bendita sea María por siempre y glorificado sea nuestro Dios uno y trino.